Hola amigos, buenos días. Espero que habéis tenido muy buenas Navidades y Reyes, aunque esto ya ha terminado por un momento. Quiero hablaros de este escándalo que ha sacudido todos los cimientos del Reino Unido, denunciado por Elon Musk. Se trata de miles de violaciones a niñas y adolescentes en el Reino Unido, en Inglaterra, y que fue ocultado por las autoridades, en especial con la complicidad del actual primer ministro, el laborista, el socialista Keir Starmer. Perdonad que no me acuerdo bien de un nombre. Lo ha denunciado Elon Musk. Elon Musk, que ya es alguien importante, alguien clave, diría incluso el principal asesor de el ya futuro, el ya probable presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que pues se hará cargo de importantes misiones dentro del gobierno de Donald Trump. Entre ellos, junto con otro cómplice que también es un alto ejecutivo, una persona que tiene muchos empresariales, se va a cuidar de hacer una auditoría de toda la burocracia estadounidense para ver qué costas inútiles hay y en qué se puede reducir enormemente el gasto público estadounidense. Pero es que además Elon Musk es un hombre que aboga por las libertades y está en contra de la censura. Cuando aquí en Europa pues se está aplicando mucho la censura con la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 conlleva una serie de objetivos que va contra los ciudadanos. Y uno de estos objetivos es el reemplazo de la aprobación europea y multiculturalizarlo, especialmente con población de origen africano y de origen asiático, con buena parte de esta población que viene a reemplazarnos, que es de la religión musulmana, el Islam, con todo lo que representa, pues, de considerar a todas las demás religiones como herejes y que solo está por la política de aplicar la religión, o sea, la religión como política, la área. Pues bueno, ¿qué ha ocurrido? Elon Musk ha denunciado estas violaciones en el Reino Unido, porque no tenemos que olvidar que Elon Musk, aunque es norteamericano, tiene nacionalidad norteamericana, es también sudafricano, pero sudafricano blanco, que Elon Musk por parte de padre es de origen inglés y por parte de madre es de origen holandés. O sea que a Elon Musk le duele mucho la deriva que están tomando sus países de orígenes. En este caso, la Gran Bretaña, Inglaterra y los Países Bajos, que con la invasión inmigrante se está multiculturalizando a por peor. Y entre los musulmanes hay una cosa que se llama la pedofilia o la perestaya, porque no tenemos que olvidar que el fundador del Islam, el profeta Mahoma, pues se casó con una niña de no sé si de 9 años o menos. O sea que las relaciones sexuales entre niñas, entre los musulmanes, es algo muy normalizado y que pues incluso se amparan en la religión que lo tolera. Pues bueno, en el Reino Unido se han denunciado miles de violaciones a niñas y adolescentes inglesas, sobre todo las que dependían de los servicios sociales. Y sobre todo, en principio, pues cuando se denunció mediante un documental, por parte de un tal Harry Kane, no me acuerdo así, que lo han metido a la cárcel, pues que entonces, por ahí el año 2013 o por ahí, unos cuantos años que se habían provocado estas violaciones, pues el que era el actual primer ministro, Keir Starmer, tenía cargo de fiscal y tenía complicidad con la policía y con el estamento judicial y ocultó estas violaciones. Hacía todo lo posible para que no se denunciaran. Por tanto, tenía complicidad. Y tenía complicidad por estas bandas de violaciones, en su inmensa mayoría de origen pakistaní, de origen musulmanes. Lo ha tenido ocultado porque como ha denunciado, como ha dado a conocer la policía y los medios de comunicación, porque ha sido ahora que se ha pues ventilado esta noticia, la policía dice que lo ocultaba
por temor a que se crearan tensiones sociales, por temor a que se les acusara de racismo. Y ha habido alguna diputada inglesa de no sé qué partido que dice que el alcance de las violaciones alcanza a 1 millón de víctimas. Y estamos hablando de estos últimos años, de una década y media o algo así. Y que la policía pues lo habían cubierto por pues esto, para que no se ventilaran pues estas violaciones y no se despertara el sentimiento de racismo por parte de los ingleses, para no crear tensiones étnicas, para no crear tensión entre la inmigración, porque lo políticamente correcto, los planes de la Agenda 2030 es multiculturalizar toda Europa, incluyendo el Reino Unido, con eso que se llama el Plan Carnegie de reemplazar la población europea. Y de hecho, como muchos dicen, estamos metiendo el caballo de Troya dentro de Europa sin que se excluya a Inglaterra. Por tanto, es que además de la actualidad, pues por parte del gobierno de Keir Starmer, no me acuerdo bien, perdona, no me acuerdo bien el apellido, de este primer ministro inglés, pues ha sacado unas leyes, unos decretos que persiguen a todas estas personas que pues denuncian estas violaciones, denuncian los abusos de la inmigración, denuncian toda la delincuencia que en su inmensa mayoría procede de la inmigración en el Reino Unido. Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, si publicas alguna cosa en las redes sociales que hagas quedar mal a la inmigración, incluso la policía viene a buscarte a tu casa y te mete en la cárcel. Fijaos qué escándalo. Las cárceles del Reino Unido han estado tan llenas que el gobierno de este primer ministro socialista ha tenido que sacar muchos presos para meter a los nuevos presos, que son especialmente ingleses, que son los que cuestionan la inmigración, los que hablan mal de la inmigración, los que la denuncian, los que lo hacen frente, porque esto al gobierno no les interesa. ¿Por qué? Yo diría que el gobierno y todos estos son cómplices con la Agenda 2030, están vendidos, y sobre todo están vendidos a estos grandes organismos musulmanes, que buena parte, por ejemplo, de los imanes, de las entidades islámicas, de todos estos grupos de musulmanes, pues son muy financiados por países musulmanes como pues Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y en fin, muchos de estos países árabes, creo que incluso Marruecos, pues estos países musulmanes financian mucho estas entidades y a través de estas entidades perdón, pues lo que hacen es comprar a los políticos, los sobornan, los dejan podridos de millones. Y por estos políticos se corrompen tanto y no les importa para nada el servicio a su país y se ponen, digamos, al servicio de estas mafias musulmanas, que además también se dedican a esto de las violaciones, que también con esto creo que está el propósito de convertir el Reino Unido en un país cada vez más musulmán. No tenemos que olvidar que importantes capitales del Reino Unido, por ejemplo, ya la propia capital de Londres, más de la mitad de la población de Londres son musulmanes. Manchester, Oxford, y en fin, muchas ciudades grandes del Reino Unido incluso ya tienen alcalde musulmán, para que os hagáis la idea de cómo ha ido cambiando Inglaterra. Yo creo que esto a Elon Musk le ha dolido, le duele por ser su patria de origen. Entonces ha sido posible por denunciarlo. Y además ahora que va a tener mucha influencia desde el gobierno de Estados Unidos. Y por hasta ahora algunos periódicos ya lo ventilan y se ha dado a conocer la noticia a través de redes sociales, sobre todo por la poderosa red de Elon Musk, la X, la antigua Twitter. Y la prensa que también está muy vendida a la Agenda 2030, pues empieza a hacer eco de esta noticia, pero con cierta tibieza, ocultándolo mucho, dejando aparte los servicios sociales, dejando aparte a la policía y exponiéndolo de una manera
muy suave. Elon Musk está pidiendo justicia para las víctimas, está pidiendo responsabilidades políticas. Y por esto Elon Musk ha pedido que el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, dimita y que se convoquen nuevas elecciones, porque los ingleses no están de acuerdo con la deriva hacia la que va pues Inglaterra. Bueno, yo creo que la gente ahora se está dando más cuenta de todo esto y está empezando a despertar. Fijaos la crisis que hay, por ejemplo, en Alemania. El Partido Socialista que gobierna en Alemania ha estado en crisis y ha tenido que convocar elecciones, y las encuestas dan a estos partidos, a este partido que llaman ultraderecha, que no es ultraderecha, son patriotas. La palabra ultraderecha la están empleando pues para dar un sentido peyorativo, para dar a entender que son dictadores, que son fascistas, que están en contra de las libertades. Y no es así, porque aquí en España, por ejemplo, pues el gobierno de Pedro Sánchez gobierna con la ultra izquierda, que es la peor de las dictaduras, como sabemos por el historial del comunismo en todas las partes del mundo. Pues bueno, en Alemania las encuestas, pues los que lo encabezan son los patriotas, los que están en contra de la inmigración, los que están en contra de este reemplazo de población pues que no es europea y con todas sus costumbres que no comulgan con las de los europeos, y con esta religión que tampoco comulga con la de los europeos. En Austria ha caído gobierno y el presidente de Austria ha tenido que encargar gobierno a otro partido patriota también. En Francia, Macron pues lo tiene muy difícil el gobierno, porque recientemente ha tenido uno que le ha durado muy poco, y el que tiene ahora venga a saber lo que le va a durar. Pero bueno, que buena parte de Europa está virando hacia una dirección pues anti-Agenda 2030. Si a esto le hemos de sumar el enorme escándalo que ha ocurrido en el Reino Unido, de la cual Elon Musk está pidiendo responsabilidades. De modo que creo que en el conjunto de Europa, y ahora también me acuerdo que Suecia ha dicho no a Agenda 2030. Cada vez son más países europeos que están diciendo no a la Agenda 2030, con todo lo que representa, porque uno también de los objetivos de la Agenda 2030 es la invasión inmigrante, el reemplazo de la población, y a crear una sociedad totalmente controlada, crear una dictadura completa y tenerlos controlados a todos. Y esto no es nada bueno, ni para la libertad ni para el progreso. Por esto Elon Musk está en contra de estas cosas, que también acompaña pues la censura, la enorme censura que estamos sufriendo. Y ahora pues Elon Musk está pidiendo responsabilidades políticas y justicia para las víctimas. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, este enorme escándalo de las violaciones a niñas y jóvenes por parte de musulmanes ya lo destaparon determinadas personalidades, haciendo, por ejemplo, unos documentales que denunciaban lo que estaba ocurriendo, y que por esto los metieron en la cárcel, y de la cual pues uno de los que había hecho estos documentales, Elon Musk, ha pedido que sea puesto en libertad. Y además Elon Musk está pidiendo que se acabe ya de una vez con la censura y que vuelva la libertad de expresión, que se diga la verdad, que se dé a conocer la verdad, y que no se trata de esta tontería de corrupción política, de que esto no se puede hablar, que esto es una minoría, que ya es mayoría, vulnerable, de la cual pues no se puede hablar. No se puede hablar de determinadas cosas para no ofenderlos, para no hacerles quedar mal, aunque se traten de crímenes, aunque se traten de delincuentes. Por esto se acabó. Esto es lo que está pidiendo Elon Musk. Y ya como va a tener mucha influencia desde el gobierno de Estados Unidos, pues puede que haga esto hacia esta dirección. Fijaos una cosa, que a Elon Musk, que es de origen británico, no solo le ha preocupado lo que está ocurriendo en Inglaterra con este escándalo de violaciones pederastas, en la que también forman parte miembros del propio gobierno del actual primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, sino también de los que formaban parte del Partido Conservador con el anterior primer ministro, que era de origen hindú, que era de origen inmigrante, y que también se ha visto la complicidad,
según dicen algunos medios, de la corona inglesa, porque la corona inglesa también tiene ciertos poderes, ciertas atribuciones que lo podían haber denunciado y podían haber puesto freno a este abuso de los inmigrantes. No tenemos que olvidar que el propio primer ministro de Inglaterra, antes de ser primer ministro, unos pocos años atrás, había sido algo así como fiscal general de Inglaterra, que tenía que haber denunciado estos hechos. Además, también tenía un cargo importante en el Departamento de Inmigración, pues destinado a proteger a los inmigrantes, a encubrirlos, a no dar a conocer pues la delincuencia que hay. Porque tener en cuenta también, como está ocurriendo mucho aquí en España, la inmensa mayoría de la inmigración en el Reino Unido vive de subvenciones y también les dan vivienda gratis. Curiosamente algo parecido como lo que está ocurriendo aquí en España. Y esto ha sido un aviso de Elon Musk que por este camino no se tiene que seguir y hay que resolverlo a tiempo antes de que las cosas se pudran más. Porque ya lo dijo, por ejemplo, Gaddafi. O lo dijo, bueno, Gaddafi era pues el dictador de Libia. O el presidente de Argelia. Hace años atrás dijo que iban a conquistar Europa, pero no con las armas, sino con los vientres de sus mujeres. Estos inmigrantes musulmanes que van a Europa se reproducen mucho y llegamos al punto de que en 20 años van a ser más de la mitad de la población que hay en Europa. Elon Musk ha hecho referencia también a Cataluña. Ha dicho que en Cataluña, como de momento estadísticamente como el 17% de la población, los datos dicen que se cometen el 91% de las violaciones. O sea que prácticamente todas las violaciones, casi todas las violaciones en Cataluña son de inmigrantes. Y esta es una realidad que la están ocultando. Que la está ocultando, por ejemplo, Fernando Grandes Marrasca y el propio gobierno de Pedro Sánchez, que tiene regado con muchísimo dinero público, con muchísimos millones, los medios de comunicación, como la prensa o como la televisión. Y fijaos una cosa, tantas miles de violaciones de mujeres, sobre todo adolescentes y niñas, en Inglaterra. Irene Montero, el símbolo del feminismo, no ha dicho ni una palabra. Y es que además, Irene Montero decía que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales con quienes quisiera. Y sobre las mujeres violadas por parte de pakistaníes musulmanes, Irene Montero no ha dicho ni pío, ni siquiera las feministas de España. Por ejemplo, pues la Tucán, ¿cómo se llama esta? Es que no me acuerdo ahora. O sea, los de Sumar y los de Podemos no han dicho nada. Me refería a la vicepresidenta de Trabajo, no han dicho nada. Y bueno, pues aquí en España también vamos por el mismo camino. Y en esto nos ha querido advertir lo más que tenemos que estar alerta y tenemos que tomar medidas. Me parece que en un momento como lo que está ocurriendo en toda Europa, pues España es lo único que queda del socialismo. Porque el socialismo es una agenda 2030. Y no olvidemos que el Partido Popular es lo mismo que el Partido Socialista. Todos van para la agenda 2030 que busca reemplazo de la población. Que nos han metido dentro de Europa, dentro de España, el caballo de Troya. Hablando de inmigración, fijaos que últimamente, todas las semanas, vienen miles de inmigrantes a Canarias. Que luego el gobierno se gasta el dinero de los españoles para pues fretar aviones y llevarlos a la península. Y para esto sí hay dinero y no lo hay para los damnificados de las riadas de Valencia. Gasta mucho dinero de los españoles en la Cruz Roja, en las ONG de tipo Open Arms, en salvamento marítimo, que para esto ha dedicado mucha inversión. Regala dinero a Marruecos para que se compre un coche de lujo para las policías. Les subvenciona la gasolina y da todo tipo de subvenciones. Cada tipo manda muchos cientos de millones a países africanos con la excusa de ayuda al desarrollo y para que traigan inmigrantes a España. Y con esto, tener en cuenta que aquí en España, bueno,
se había dicho la ministra esta de vicepresidenta, Yolanda Díaz, ahora me acuerdo el nombre, que había habido un récord de empleo, que ahora tenemos 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Pero claro, tenemos más de 10 millones de pensionistas jubilados. Tenemos ya cerca de 4 millones de funcionarios, porque hay que añadir pues, los que estaban interinos sin concurso público. Y se oculta que entre estas cifras, pues de los 21 millones, me parece que hay unos 3 millones de inmigrantes cotizados. Pero oficialmente, según el Instituto Nacional de Estadística, hay unos 4 millones de inmigrantes que reciben subvenciones, es decir, que reciben pagas que en muchos casos superan los de cualquier jubilado español. O sea que hay 4 millones de pseudo jubilados que también los tenemos que mantener con la seguridad social. Pero en conjunto, en España, entre legales e ilegales, me parece que hay más de 10 millones de inmigrantes. Yo lo apuntaría ya a los 12 millones de inmigrantes, de los cuales más del 80%, y para dar una cifra más acertada, un 85% percibe subvenciones, perciben pagas del Estado español. O sea, fijaos una cosa, por cada inmigrante que está entrando a Canarias, que los llevan aquí en España, que les dan ropa, la toalla, el alojamiento en el hotel de lujo, las pagas y subvenciones, el móvil, para cada uno que entra es como dar una pensión más a alguien que no ha aportado absolutamente nada y que también va encaminado a colapsar los servicios sanitarios y los servicios sociales. Y esto es lo que está haciendo abiertamente Pedro Sánchez. Y esto hay que terminarlo. Además, esta gente viene aquí en España, tiene que comer, tiene que dormir. Y si en algún momento no se quieren decir nada, pues tienen que delinquir, tienen que robar. No tenemos dinero, el país está muy endeudado, no hay vivienda. Entonces, ¿a qué viene esto de dejar que entren inmigrantes aquí en España de manera irresponsable cuando una buena parte de ellos, más de la mitad o más de las terceras cuartas partes de estos inmigrantes no trabaja? Y el Estado español, a través de la seguridad social y a través de los impuestos, les tiene que dar pagas, les tiene que dar ayudas. Y esto no debe de seguir así. Además, ya que estaba hablando de Inglaterra, pues las violaciones, la delincuencia ha subido de manera exponencialmente. España está más insegura que nunca. Y la inmensa mayoría de la delincuencia en España proviene de la inmigración. Y esto, el ministro Grande Marlaska lo esconde, Pedro Sánchez lo esconde, pero Elon Musk, a través de sus redes sociales, ha llamado la atención con lo de Inglaterra, con lo de Cataluña, y llamando la atención de que aquí en Europa tiene que hacer algo, porque si no vamos a perder nuestras raíces europeas, nos vamos a convertir en un país tercermundista, sin libertades, como imposiciones totalitarias de imponernos la política de una religión que no tolera libertades ni democracia, con las mujeres sin ningún tipo de derechos, y además que pueden ser violadas de manera impune sin que se le tenga que repetir responsabilidades a nadie de los que violen los hombres, y que las mujeres pues queden como víctimas y que se vayan a tomar por el culo. Y esto no lo debemos de consentir. Bueno, pues ha estado muy bien que en Estados Unidos haya ganado Donald Trump. Está muy bien de personajes como Elon Musk, que están haciendo algo de hacer toques de atención, que el camino de la censura, el camino de la destrucción, el camino de la dictadura, el camino de la justicia, este no es el camino. Y que los países que habían sido la avanzadilla de las civilizaciones, pues no deben de perder sus raíces. Y deben de estar como se merecen y seguir siendo punteros, seguir siendo líderes en todos los aspectos, sobre todo en cuanto se refiere a la civilización. Y que no se puede permitir esta transformación de Europa y que hay que hacerlo ya pronto, de una manera desesperada, porque ya estamos a un punto que estamos llegando demasiado tarde
Y lo malo es que ya sea pues demasiado tarde para revertir las cosas, aunque creo que siempre habrá algún tipo de resistencia. Pues esto que tenemos que mirar que las cosas no vayan a por peor. Hay que hacer justicia con las víctimas de las violaciones, con la inmigración que no es apta para Europa, deportarla, expulsarla completamente, a los delincuentes, a las cárceles, hacerles pagar sus delitos. Y como decía el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando el Estado es cómplice de la delincuencia, también hay que pedirle responsabilidades. En este caso se las tenemos que pedir al gobierno laborista de Keir Starmer y al resto de todos los demás líderes políticos. En España, a Pedro Sánchez con la Agenda 2030, a Fernando Grande Marlaska, a Teresa Rivera, a Emmanuel Macron y a todos estos líderes políticos que nos han dejado una Europa peor y que se han comportado como traidores, como renegados, como subornados, como vendidos, como sinvergüenzas totales. Bueno amigos, deseo que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.